Bienvenidos a After Keynote, un podcast para hablar de tecnología con contexto, sin ruido, sin titulares fáciles y sin tener que elegir entre ser un fan ciego o un hater profesional. Hola a todos y bienvenidos una semana más a After Keynote. Hoy os voy a hablar de algo que probablemente muchos ya sabéis si me seguís por redes o habéis visto los vídeos de estos últimos días. Y es que yo me cambié de Apple a Android. Me quejé mucho de los servicios, del software y de muchas cosas que tenía Apple, pero a día de hoy he devuelto el Oppo. Sí. Y después de todo lo que hablé en los últimos episodios sobre mi cambio a Android, después de toda la ilusión que tenía, después de defender que Google estaba haciendo muchas cosas mejor que Apple, he acabado volviendo al iPhone. Y antes de que alguien piense que este episodio va a ser un Apple gana, Android pierde, quiero dejar una cosa muy clara desde el principio. Y es que no. De hecho, creo que después de estas semanas valoro muchísimo más Android que antes. Y también valoro muchísimo más Apple que antes. Porque hasta que uno no prueba de verdad ambos mundos, no entiende realmente qué hace bien cada uno. Y precisamente por eso quería grabar este episodio. No para decir cuál es mejor, sino para explicar por qué yo he terminado tomando esta decisión. Porque creo que muchas veces analizamos un teléfono mirando la hoja de especificaciones, el procesador, la RAM, la pantalla, la cámara, la batería, la carga rápida, y nos olvidamos de algo muchísimo más importante. ¿Cómo se siente usar ese móvil todos los días? Porque al final un teléfono no lo utilizas una hora, lo utilizas 100 veces al día, lo desbloqueas cientos de veces. Haces fotos, respondes WhatsApps, consultas mapas, escuchas música, entras al banco, lees correos, subes historias, coges llamadas. Y ahí es donde realmente descubres si un dispositivo está hecho para ti. Yo llevaba muchísimo tiempo con ganas de probar Android, no porque estuviera cansado del iPhone como hardware, sino porque estaba cansado de Apple. Estaba cansado de esperar de la Siri AI, de esperar a Apple Intelligent, de esperar funciones que parecía que nunca terminaban de llegar. Veía a Google avanzando muy rápido con Gemini, veía a Android apostando muchísimo por la inteligencia artificial, veía fabricantes innovando con cámaras, con carga rápida y con pantallas increíbles. Y pensé, quizás ha llegado el momento. Así que compré un Oppo Find X9 Pro y sinceramente los primeros días fueron una pasada. Recuerdo que abrí la caja y pensé, esto es un móvil espectacular, porque lo es. Porque tiene un diseño precioso, era como el iPhone, una calidad de construcción realmente llamativa, impresionante. Y sobre todo el tema de la cámara, qué diferencia, qué barbaridad. Una carga rápida que hace que el iPhone parezca de otra época. Pero por otro lado, esa carga rápida me obliga también a tener cargadores que fuesen lo suficientemente potentes y me tuve que comprar un cargador. Porque si tú lo cargas como cargas el iPhone a esas velocidades, es que el teléfono no carga directamente según lo que estés haciendo con el teléfono. Por ejemplo, yo lo conectaba con esta aplicación que hace que con el Mac pues funcione como si estuvieses dentro del ecosistema de Apple y demás. Pues la batería bajaba. En vez de mantenerse o de subir, bajaba. Y me pareció curioso. Tenía muchísima memoria, 16 GB, muchísima potencia por el procesador, la verdad que bastante eficiente, iba bien. Y una sensación de libertad que llevaba años sin sentir. Y la palabra libertad es probablemente la que mejor define a Android, porque cuando vienes de Apple notas enseguida que Android te deja hacer muchísimas más cosas. Puedes personalizar muchísimas más cosas, puedes elegir aplicaciones por defecto, mover archivos con una facilidad pero tremenda, integrante con prácticamente cualquier servicio. La conexión con Windows que me dejó bastante sorprendido. Bueno, sinceramente no sabía que Windows y Android funcionaban tan bien, tanto por inalámbrico como por cable. Conectadas con Google, con Fire TV, con almacenamientos en red, con asistentes distintos y todo parecía mucho más abierto. Aunque debo decir que, por ejemplo, el tema de la conexión por almacenamiento en red me costó un poco. Igual que el iPhone tiene una conexión de conectarse a un dispositivo en red, en Android te tenías que descargar una aplicación y demás. Y yo diciendo el sistema de archivos de Android parece muchísimo más completo. Pero en la práctica también tiene sus problemitas. Y bueno, la parte esa de Android, de libertad y demás, engancha muchísimo porque sientes que el teléfono es más tuyo, que tú decides cómo quieres utilizarlo. Y sinceramente, durante unos días pensé que había tomado la decisión correcta. Sinceramente pensé, quizás llevaba demasiado tiempo encerrado en el ecosistema de Apple y eso hizo también
darme cuenta de una cosa. Muchas veces criticamos Android sin haberlo usado realmente. Y yo quería evitar precisamente eso. Quería darle una oportunidad de no 2 días y tampoco 3, 4 días y tampoco, bueno, una semana tampoco. Quería migrar mis fotos, mis aplicaciones, mis cuentas, mi trabajo, incluso el podcast, el día a día, porque solo así podía hablar con criterio. Y precisamente por eso hoy puedo decir algo que hace unos meses no podía. Android ya no tiene nada que envidiar al iPhone tanto en hardware como en software, pero nada. Y hay móviles Android que igualan o superan al iPhone en pantalla, en cámara sobre todo. En batería debo decir que me llevaba un chasco, pero bueno, en carga rápida si le metes el cargador potentorro y no sé si decir en innovación, porque para mí la innovación no es algo tan sencillo de nombrar, porque la innovación son muchas cosas y muchos pequeños detalles y muchas tecnologías que hay por detrás. Y realmente en todo ese hardware me parece fantástico lo que ha conseguido, sobre todo los fabricantes chinos, porque el resto la verdad que son muy igual a Apple. Porque la competencia obliga a Apple también a moverse, pero aquí empezó la primera lección que yo me llevé. Las especificaciones son muy fáciles de comparar. La experiencia de uso es más difícil de medir. Porque nadie pone en una ficha técnica cuánto tarda una animación, nadie mide si un gesto responde exactamente igual todas las veces, nadie habla de cómo se siente abrir una foto, ampliarla, volver atrás, y nadie habla de esas pequeñas cosas que hace 100 veces al día. Y curiosamente, son esas pequeñas cosas las que acabaron haciendo que cambiara completamente mi opinión. Algo tan sencillo como el Face ID. Es decir, desbloquear el teléfono lo haces muchas veces al día. Y a mí el tener que poner la huella cada vez que, pues me costaba, porque tú coges el teléfono, lo giras hacia ti para usarlo y ya tienes que darle a la huella, esperar. Hay como una animación, que incluso puedes cambiar la animación de la huella. Me pareció un poco tontería, pero bueno, tiene su personalización y sus cosillas. Y realmente no había ningún problema. No era un móvil que fallara constantemente, no era un desastre, pero para mí era mucho peor. Eran 20 pequeñas fricciones todos los días y eso acaba pesando para mí muchísimo más. Y aquí es donde empezó el conflicto, porque si alguien me pregunta, ¿qué problema tuviste tú con el Oppo? Pues me costaría responder sinceramente, porque no hubo un gran problema. No hubo una pantalla que fallara y no hubo cuelgues constantes, como todo el mundo dice. No hubo reinicios, no hubo bugs enormes, pero para mí fue algo muchísimo más difícil de explicar. Eran pequeñas cosas como que individualmente no importan, pero que repetidas 100 veces al día terminan generando una sensación de pues no estar del todo cómodo. Y creo que aquí está una de las grandes fortalezas de Apple. Apple no siempre llega a la primera, la gran frase. No suele tener la carga más rápida, no suele tener la cámara más espectacular sobre el papel y no suele ser la que más funciones mete. Y eso hay que tenerlo claro. Pero tiene una obsesión enorme por la experiencia de uso. Y eso solo se aprecia cuando llevas muchísimos años utilizándola y de repente te cambia. Por ejemplo, un problema que yo tuve, el giro automático de la pantalla. Puede parecer una tontería, pero yo notaba que en el Oppo a veces o tardaba un poco más o se saltaba, aunque yo estuviese en horizontal, se me ponía de repente en vertical y digo, pero si yo no he cambiado, no he girado el móvil. O había momentos en los que directamente no giraba cuando esperaba. Y no era grave, pero son pequeños detalles. Algunas cosas como algo que comenté también por grupos de Telegram, el tema de que se me quedó una aplicación pillada, creo que fue la cámara durante 6 horas, y conecté la inteligencia artificial para que analizara por qué se me estaba yendo la batería, porque me está durando menos que el iPhone 14 Pro Max, que tengo con un 85% de salud de la batería. Y el problema es que se quedó colgada por detrás. Y claro, o reinicias el teléfono o así es la RAN. Tienes como ver todas las aplicaciones que están en segundo plano e irlas cerrando para que no haya ningún problema de esto. Y no hay actualizaciones constantes como en el iPhone que tú detectas esto y de repente te lo corrigen. No, es que no, realmente digo, para meterme en estos problemas, pues la verdad que no me cambié yo de ecosistema. O cosas como algunos gestos, abrir una foto a pantalla completa, ampliarla y de repente volver atrás. Y en el iPhone todo eso lleva años sintiéndose extremadamente natural. Y en Android, al menos en mi experiencia con ColorOS, que a lo mejor todas las distribuciones no son igual, había momentos donde pensaba, esto no acaba de sentirse fino. Y vuelvo a insistir, no significa que funcione mal. Simplemente
creo, bajo mi experiencia, que trabajo como también en experiencia de usuario, en webs, en aplicaciones y demás, trabajo de esto y soy especialista, tengo estudios en esto, pues para mí no está igual de pulido. Y había veces que hacía un gesto esperando una respuesta concreta y yo tenía otra distinta, simplemente es eso. Y esa falta de, yo lo llamaría consistencia, aunque sea muy pequeña, termina cansando. Otro tema que me llamó muchísimo la atención fue la gestión de, como digo, la memoria. Porque Android siempre ha presumido de ser un sistema mucho más libre y eso tiene muchas ventajas. Pero también implica que el sistema tiene que tomar muchísimas más decisiones sobre procesos, aplicaciones, batería, memoria. Y sinceramente hubo momentos en los que yo mismo no sabía qué estaba haciendo el teléfono. Esa sensación fue bastante rara. Veía aplicaciones abiertas, unos procesos en segundo plano, opciones de optimización, permisos para iniciarse automáticamente, protección de batería o limpia tu caché, tu sistema, límites de consumo, configuraciones por aplicación y acababa pensando, ¿de verdad tengo que preocuparme ahora de todo esto? Porque yo disfruto cacharreando, yo sé que si me pongo, lo dejo perfecto y soluciono todo esto. Pero una cosa es cacharrear porque quieres y otra muy distinta es sentir que tienes que vigilar el sistema. Y eso enlaza directamente con otro de los motivos que más me hizo pensar, la batería. Aquí tengo sentimientos encontrados también porque cuando el Oppo funcionaba bien, que fue 1 o 2 días, desde que le empecé a instalar las aplicaciones y a mirar todo, pues la batería antes era muy buena, pero en los 5 días restantes empecé a notar eso, consumos extraños. Y uno de los casos que más me llamó la atención fue la parte esa de la cámara, que se me quedaba en segundo plano, y de repente es que literalmente se bebía la batería. O sea, me tuve que comprar el cargador de carga rápida porque yo llegaba a la 1 del mediodía, a las 12 del mediodía, con un 40% de batería. Y decía, pero es que si ahora le conecto el cargador normal, es que no carga. Entonces, tienes que buscarte un cargador de carga rápida que te alimente esos 7500 miliamperios que creo que tenía, que a lo mejor fue fallos puntuales de software, pero a mí fue el cúmulo de cosas lo que me llevó a cambiar directamente. Y claro, empiezas a preguntarte, ¿qué es lo que empieza tu mente a dar vueltas? ¿Realmente está funcionando? ¿Es un fallo de registro? ¿Se ha quedado en proceso abierto? ¿Está consumiendo batería? ¿Tengo que cerrarla manualmente? Una serie de preguntas que en un teléfono de este nivel yo no quiero hacérmelas. Yo quiero usar la cámara, cerrar el móvil y olvidarme. No quiero pensar si hay algo funcionando por detrás. Y quizás fue ahí cuando entendí una cosa. Y es que Apple muchas veces no te da tantas opciones, pero precisamente por eso tú tampoco tienes que pensar tanto. Y eso también tiene valor. Luego hubo otro apartado que no esperaba echar tanto de menos, las aplicaciones del sistema. Es decir, yo pensaba, bueno, al final una aplicación de notas es una aplicación de notas, pues resulta que no. Probé varias alternativas como Google Keep, Microsoft OneNote, Notion, incluso estuve mirando otras opciones. Y ninguna me terminaba de dar la sensación que me dan notas de Apple. Y yo trabajo con mis dispositivos, es decir, lo mío no es capricho. No es que yo pruebe una aplicación y diga me gusta más o menos, voy a mirar de una a otra. No, es que yo necesito trabajar con el dispositivo. Lo uso a diario y a todas horas. O lo uso mucho. Entonces, abrir, escribir, escanear un documento, que para mí es importantísimo. Añadir un PDF, dibujarlo, compartirlo, cerrar y olvidarte, todo está ahí y todo funciona y todo se sincroniza. Y nunca había valorado tanto esa aplicación hasta que dejé de tenerla. Y en recordatorio me pasa lo mismo. Creo que es una de las aplicaciones más infravaloradas de Apple, porque parece simple hasta que desaparece. O las listas compartidas que tengo con mi pareja para muchas cosas, las subtareas, las integraciones con Siri, que también las tiene, aunque mucha gente no las use, o recordatorios por ubicación que me pongo cuando llego a un sitio, recuérdame tal. Todo forma parte del sistema y no sientes que sea una aplicación instalada, sientes que forma parte del iPhone. Porque, por ejemplo, eso de Notion que te avise en cierta ubicación, yo no sé si lo tiene. No me puedo permitir cacharrear tanto y meterme en tantas opciones. Quiero algo sencillo y Apple en este sentido creo que era la que me lo aportaba. Y bueno, en Android también tienes muchísimas alternativas para todo y eso es fantástico al fin y al cabo, pero también significa que muchas veces tienes que decidir cuál usar, aprenderla y cuando tienes esa curiosidad o ese pensar qué es lo que vas a usar, realmente no acabas usando nada y acabas cambiando más de lo que realmente lo usas. Y la parte más curiosa de toda la historia, el por qué yo me fui a Android principalmente fue por una razón y todos la conocemos y muchos nos estamos pensando lo mismo.
la inteligencia artificial. Y aquí abro el cajón más grande de todo. Yo estaba convencido de que Android era el sitio donde antes iba a vivir el futuro. Gemini, Gemini Intelligence, Android 17, la integración con Google, todo apuntaba hacia ahí y de hecho sigo pensando que ese probablemente sea el camino correcto. Pero aquí descubrí una paradoja muy interesante y es que en teoría Android lleva ventaja, pero en la práctica pues no siempre. Porque una cosa es lo que Google presenta y otra muy distinta es lo que tú puedes utilizar realmente en tu teléfono. Dependes del fabricante, de la región, del idioma, de cuándo llega la actualización, de cuándo adapta la capa y al final te encuentras esperando otra vez. Es curioso, ¿no? Porque yo había salido de Apple precisamente por estar esperando la inteligencia artificial de Siri, como todo, y de repente estaba esperando Android 17. Estaba esperando ColorOS 17, esperando Gemini Intelligence, que tampoco en la Unión Europea llega, esperando funciones que todavía no estaban disponibles aquí y pensé, pues al final también estoy esperando. Y hubo una situación que me hizo mucha gracia porque refleja perfectamente dónde estamos ahora mismo. En teoría Android es el sistema que más apuesta por Gemini y se nota. Pero una de las funciones que más utilizo yo, por ejemplo, es hablar con la inteligencia artificial mientras conduzco. Y curiosamente la mejor experiencia la estaba teniendo con ChatGPT Live en el iPhone. Porque con CarPlay llega el coche, el tema de ChatGPT, activas el modo Live y empiezas a hablar como si fuese una conversación normal, natural, fluida, rapidísima. Y aunque no controla el teléfono, no abre aplicaciones y no cambia ajustes, pero como conversación es espectacular, es espectacular. Y aquí aparece la paradoja. Es decir, Gemini quiere controlar el teléfono y ChatGPT quiere conversar contigo. Y ahora mismo, en mi experiencia, la conversación de ChatGPT sigue pareciéndome mucho más madura. Aunque Gemini todavía está construyendo esa visión de convertirse en el cerebro del sistema operativo, pues todo eso no ha llegado todavía. Tú le puedes hacer peticiones, hablar de forma más natural y ejecuta funciones en Android concretamente en las aplicaciones de Google, porque realmente aplicaciones del teléfono propias, algunas tienen integración con Gemini, pero en ColorOS pues esto realmente no existe, porque había funciones como un tomador de notas o de apuntes, algo así por IA, que tú podías capturar, por ejemplo, o grabar una nota de voz y te cogía apuntes. Pero tú no le puedes hablar con Gemini, interactuar con eso. La inteligencia artificial para mí creo que dentro de unos años cambiará muchísimo, porque Apple llegará con Siri AI y Google seguirá evolucionando Gemini y probablemente acabaremos teniendo asistentes que realmente entiendan todo el contexto del dispositivo, pero hoy estamos todavía en transición. Y precisamente por eso decidí no cambiar de ecosistema solo por una promesa de futuro. Preferí no gastarme ese dinero, conservarlo y seguir con un teléfono que para mí es completamente funcional. Yo a día de hoy tengo un iPhone 16 Pro Max y lo que hacía con Gemini desde el teléfono, ¿vale? Que es mucho más sencillo porque dice, no sé qué es Google y te responde y puedes, las aplicaciones de Google, hacer muchas cosas y te entiende. Pero para lo que yo hago, Siri entiende las tres cosas que hago en el mapa o poner un recordatorio o apagar las luces y para el resto, pues abro ChatGPT, que no ni siquiera utilizo Gemini. Entonces, no siempre sale bien. Y es mejor comparar algo por lo que hace hoy que por lo que promete. Y luego hubo algo que sí voy a echar muchísimo de menos del Oppo. Y creo que también hay que ser justo. Y es el lector de huellas. Me pareció buenísimo porque había situaciones donde funciona, y es lo que dije antes, el Face ID funciona de locos incluso de noche. Pero cuando el móvil está encima de la mesa, pues no tienes que levantarlo, pones el dedo y listo. Y si llevaba gafas de sol, que a veces pasa con reflejo tal y no te pilla el Face ID, pues con la huella te lo soluciona. O si estás medio tumbado o simplemente no tienes el teléfono delante de la cara. Y de hecho creo que sinceramente que Apple debería replantearse recuperar Touch ID, aunque sea debajo de la pantalla o en un botón o algo, porque creo que sería una buena integración y creo que para el plegable algo de eso se rumoreaba. O podría ser interesante, porque juntos creo que podrían ser perfectos en conjunción, vamos, utilizar uno en unos determinados momentos y otros en otros. Así que tampoco quiero transmitir la idea de que vuelvo feliz porque el iPhone sea mejor en todo. De hecho, pienso que Android y el Oppo puede ser que sean mejor sistema operativo y mejor teléfono en concreto.
Voy a echar muchísimo de menos, por ejemplo, la carga rápida, cuando tengo ese cargador de carga rápida. Voy a echar muchísimo de menos la libertad de Android y mucho de menos la sensación de que Google está apostando fuerte por la inteligencia artificial, porque creo que lo hace bastante bien, pero al final descubrí que una cosa es mirar hacia dónde va una plataforma y otra cosa distinta es elegir con qué móvil quieres levantarte cada mañana y hacer tu trabajo, que al final es lo importante para lo que tenemos estos cacharros tan caros y para el día a día y para que sea lo más cómodo para ti, para tus circunstancias concretas. Y llegados a este punto, creo que toca hablar del ecosistema. Porque cuando se habla del ecosistema de Apple, muchas veces se cae en dos extremos. O se vende como una especie de magia perfecta donde todo funciona siempre, que es mentira, o se critica como una cárcel dorada donde Apple te obliga a comprarlo todo. Y creo que la realidad está en medio. Android también tiene ecosistemas y además tiene uno muy bueno. Google tiene servicios muy potentes y seguramente por encima que los de Apple. Google Fotos, Google Drive, Gmail, Google Maps, Android Auto, Chromecast, Gemini. Y si combinas un móvil Android con un reloj, con unos auriculares, con una tablet y un ordenador de distintos fabricantes, pues puedes construir un ecosistema bastante completo. Y es verdad, pero también es verdad que el ecosistema de Apple tiene algo que es difícil de discutir: la calidad general de sus dispositivos. Porque un Mac es un producto muy bien construido, los AirPods Pro funcionan bien, el Apple Watch sigue siendo uno de los relojes más completos del mercado, pese a su batería, que lo aclaro. O, por ejemplo, el Ultra, que es incómodo para ciertos tipos de muñecas. El iPad tiene una calidad de hardware enorme también, aunque sufre mucho la racanería de Apple, porque quizás un iPad normal con una pantalla OLED y con algunas cosillas, pues sería mucho mejor, pero claro, es lo que tiene. Y el Apple TV, aunque no sea precisamente barato, funciona también muy bien. El HomePod tiene sus limitaciones, ahí sí que no me lo voy a tomar muy en serio, pero como altavoces y como parte de un ecosistema, pues cumplen. Simplemente con ser un altavoz también cumplirían sin necesidad de Siri. Es decir, no creo que esté mal tampoco como altavoz si valoras su sonido, es bastante decente. Y cuando juntas todo eso se nota que está pensado como un conjunto, porque no es solo AirDrop o copiar y pegarlo en el iPhone, y no es que los AirPods cambien de dispositivo, porque es la suma de muchísimas pequeñas integraciones, como las contraseñas, las llamadas, las fotos, las notas, los recordatorios, como dije antes, los archivos, el portapapeles, los dispositivos de audio, las copias de seguridad y la sincronización. Y ahí me di cuenta de una cosa, y es que yo no estaba cambiando solo de teléfono, estaba intentando cambiar la pieza central de una vida digital que llevaba años montada y alrededor de Apple. Y se puede hacer, de hecho, yo lo tengo bastante fácil porque intento no encerrarme, pero requiere tiempo, requiere cambiar hábitos, requiere buscar alternativas, requiere decidir qué servicio utilizar para cada cosa y sobre todo requiere aceptar que algunas integraciones van a ser distintas y no son peores, pero sí claramente distintas. Y durante algunos días, duré exactamente una semana, creo. Me apetecía muchísimo hacer ese cambio y me pareció divertido, pero después llegó la realidad del día a día, es decir, el trabajo, las fotos, los archivos, el coche, la familia, los auriculares, la televisión, las contraseñas y pienso, ¿realmente es necesario reconstruir todo esto ahora mismo tal en el punto en el que nos encontramos? Y la respuesta para mí fue no. No porque no pueda, sino porque no me compensaba. Es decir, vuelvo atrás, me ahorro el dinero y estoy bien, no hay ningún problema. Y creo que eso resume muy bien todo el episodio: compensar. Porque cualquier decisión tecnológica es un equilibrio al fin y al cabo. Puedes tener más libertad, pero quizás tengas que configurar más cosas. O puedes tener más opciones, pero quizás tengas que tomar más decisiones. Puedes tener una carga rapidísima, pero quizás pierdas algunas integraciones. Puedes tener un sistema más abierto, pero quizás no tenga la misma consistencia en todos los detalles. Puedes tener el ecosistema más integrado, pero también estar dentro de un sistema más cerrado. Porque no existe ni el teléfono perfecto, ni solo existe el teléfono que mejor encaja contigo en un momento concreto. Y ahora mismo ese teléfono para mí vuelve a ser el iPhone, pero quiero dejar algo muy claro. Volver al iPhone no significa que Apple gana, Android pierde. Y tampoco significa que todas mis críticas a Apple desaparezcan, porque no desaparecen. Siri sigue estando muy detrás de lo que debería. No llega a la Unión Europea.
Apple Intelligence sigue siendo una historia llena de retrasos, cambios de estrategias y promesas. Y Apple sigue siendo demasiado conservadora en muchos aspectos y tacaña. Sigue llegando tarde a tecnologías que otros fabricantes llevan años ofreciendo y la carga rápida del iPhone, al igual que en Samsung, que bueno, ahora se está poniendo un poco las pilas, creo. Y Google, pues es difícil de defender cuando pruebas lo que hacen algunas marcas de Android. La personalización es limitada, el sistema sigue siendo demasiado cerrado y Apple sigue teniendo bugs. Pero debo decir que con estas actualizaciones betas que están llegando, han arreglado muchísimas cosas, ¿eh? Me está, hay algunos bugs que a mí me siguen apareciendo igual, pero se le ve como mucho más estable, más rápido, funcionan mejor. Hay cosas que han ido arreglando y he tenido fallos en iOS, animaciones que no responden, aplicaciones que se cierran, problemas de batería de vez en cuando, errores de sincronización, a veces el AirDrop funcionaba, ¿no? Pues todo ha ido en algunas cosillas, por ejemplo, lo del AirDrop, lo han arreglado bastante bien. Y ninguno de los dos sistemas está libre de bugs. Ni Android es ese caos que algunos usuarios de Apple imaginan, ni iOS es esa roca perfecta que nunca falla, porque ambos tienen problemas. Y la diferencia creo que está en qué problema toleras al final mejor. Y en mi caso tolero mejor los problemas que ya tenía en iOS porque conozco el sistema, porque sé qué problemas son, sé cómo resolverlos y porque el resto de mi ecosistema también está construido alrededor de él. Y bueno, de hecho creo que dentro de 1 o 2 años puede ser más interesante Android 17 y las próximas versiones de ColorOS, pero también espero mucho de Apple, sinceramente, porque vienen muchos dispositivos. Por fin Apple creo que ha dado un giro en la inteligencia artificial y está sembrando las bases de algo diferente a lo que veníamos en estos 2 años, ¿no? Porque al final fueron promesas, no llegaba nada y ahora está empezando a llegar. Y sí, he devuelto el Oppo y vuelvo al iPhone, pero no vuelvo como un fan de Apple que piensa que todo lo demás es peor. Vuelvo como alguien que ha probado otra cosa, ha aprendido muchísimo y ha entendido mejor que no necesita eh, esas grandes cosas de un teléfono como la cámara, esa super batería y demás. Simplemente que funcione y encaje en mi día a día y me haga la vida más fácil. No necesito el móvil con más RAM, no necesito más carga rápida y necesito algo que encaje realmente con mis flujos de trabajo, que es lo que yo más valoro en mi día a día. No porque Apple sea perfecta y no porque Android sea peor. No porque uno gane y otro pierda, sino porque ahora mismo pues siento menos fricción en este ecosistema y porque no engañarnos, porque no me tengo que gastar un dinero que vuelvo a estar donde ya estaba. Y quizás la verdadera diferencia sea la verdadera diferencia entre un buen dispositivo y el dispositivo adecuado. Un buen dispositivo al final te impresiona. El dispositivo adecuado simplemente desaparece y te deja hacer tu vida. Y algo que yo siempre he sembrado en el diseño es que quizás cuando alguien implementa una nueva función y alguien diga, esto debería de haber aparecido durante años, algo que no llama tanto, algo que simplemente funciona, ese es el verdadero buen diseño. Y te deja hacer tu vida al final alrededor de él. Y nada, pues gracias por escuchar este nuevo episodio de After Keynote y nos escuchamos en el próximo. Adiós.